Muy buenas tardes, en esta oportunidad vamos a explicar un poco de la anatomía del corazón, para lo cual los siguientes integrantes: Ademir Ríos Montes, Rubén Quispe y Álvaro Maita. A modo de introducción, primeramente vamos a definir qué es un corazón. Un corazón va a ser un órgano muscular hueco y de gran importancia, ya que este va a bombear sangre al organismo. Como pueden apreciar en pantalla, este es un corazón ya diseccionado. En cuanto a los medios de fijación, pues el corazón va a estar fijado por grandes vasos, también el diafragma y el pericardio. Asimismo, la consistencia, las aurículas van a tener paredes delgadas y blandas. Por el contrario, los ventrículos van a tener eh, una resistencia y van a tener elasticidad, sobre todo el ventrículo izquierdo. Bien, vayámonos a la constitución anatómica del corazón. El corazón, si bien va a estar situado en la cavidad torácica, específicamente en mediastino medio. Asimismo, tiene la forma de piramidal triangular y su peso en el hombre va a estar de aproximadamente 270 a 275 gramos y en la mujer va a estar de 260 gramos y mide 98 milímetros de altura. Bien, en cuanto a su configuración externa, vamos a mencionar que va a ser constituido por 4 cavidades, 2 aurículas, tanto izquierda como derecha, y 2 ventrículos, tanto izquierda como derecha. Asimismo, van a delimitar por ciertos surcos, los cuales van a ser surco interventricular, el surco interatrial y el surco coronario o atrioventricular. Bien, en cuanto a los surcos, pues los surcos coronarios o auriculoventricular, estos van a separar a las aurículas tanto de los ventrículos. Asimismo, los surcos interventriculares, estos van a separar ambos ventrículos, tanto izquierdo como derecho. En relación a los surcos, en la cara anterior o esternocostal, pues estas se van a distinguir de 2 sectores: un sector auricular que va a ser arriba y un sector ventricular que va a ser abajo. Asimismo, pueden visualizar en la imagen. Bien, vayamos a las caras. El corazón va a ser compuesto por diferentes caras. Primeramente por la cara pulmonar izquierda, también por la cara anterior o esternocostal y también por la cara inferior o diafragmática. Si bien también va a estar compuesto por diferentes bordes: borde izquierdo, borde superior, y también va a estar compuesto por una base. Bien, vayamos por la primera cara, que va a ser la cara anterior o esternocostal. Segmento atrial o ventricular. El segmento auricular, bueno, va a corresponder a la cara anterior de ambas aurículas. Estos se van a ocultar por la arteria aorta y el tronco pulmonar. Asimismo, estas van a estar fijadas por las orejuelas, tanto izquierda como derecha. Bien, asimismo el corazón va a estar compuesto por orejuelas, tanto izquierda como derecha. Bien, esta orejuela va a tener una forma cónica, asimismo va a tener 2 caras, una cóncava y una convexa. En la cóncava va a cubrir la parte derecha anterior de la aorta descendente, y por la convexa va a ser en relación al pericardio. Asimismo va a tener bordes que van a ser borde posterior, superior e inferior. Asimismo va a tener una base que va a ser el borde posterior. Bien, vayamos por la segunda cara, que va a ser la cara inferior o diafragmática. En esta cara se van a distinguir por 2 segmentos: un segmento auricular, que este va a ser por atrás, y el segmento ventricular, que este va a ser por delante. También el segmento auricular, que va a representar un quinto de las caras. El segmento auricular va a corresponder a la parte inferior de ambas aurículas, especialmente de la aurícula derecha. Asimismo, se van a separar por el surco interauricular posterior. Asimismo, la última cara, que va a ser la cara pulmonar izquierda, que esta cara va a corresponder a la parte del corazón que está en contacto con el
con el medio del pericardio. Asimismo, esta cara comprende la aurícula izquierda, tanto arriba como atrás. Asimismo, el ventrículo izquierdo abajo y adelante. Finalmente, la cara pulmonar derecha. Esta cara corresponde a la parte del corazón que está en relación al medio del pericardio. Asimismo, esta cara corresponde a la pared lateral de la aurícula derecha. Asimismo, la base del corazón, que esta cara va a corresponder a ambas aurículas, principalmente de la aurícula izquierda. Asimismo, van a estar separadas por el surco interauricular posterior. Si bien la aurícula izquierda va a estar limitada por los lados de las cuatro venas pulmonares y por otro lado la aurícula derecha limitada por arriba y abajo por las dos venas cavas. Bien, a modo de repaso, describamos las siguientes estructuras del corazón. Primeramente vamos a mencionar las caras. Vamos a tener una cara anterior, una cara posterior y una cara diafragmática. Ya, entonces vamos a tener el tronco pulmonar, la aorta, que va a ser primeramente la aorta ascendente, posteriormente le sigue callado de la aorta y posteriormente la aorta descendente. Asimismo vamos a tener la vena cava superior. Asimismo, a los lados vamos a tener las dos orejuelas, tanto derecha como izquierda. En la derecha, la orejuela derecha va a tener dos caras, una cóncava y una convexa. Asimismo, de la izquierda, una cóncava y una convexa. Ya, entonces vayámonos a la cara posterior. En la cara posterior tenemos la arteria coronaria, tanto izquierda como derecha. Acá ya tenemos un poco del avance de la disección. Ya, entonces, asimismo vamos a volver a la cara anterior. Si bien el corazón va a tener cuatro cavidades, dos aurículas y dos ventrículos, tanto izquierdo como derecho. Ya, entonces vamos a mencionar también los surcos interauriculares que van a separar las aurículas, tanto derecha como izquierda. Asimismo, el surco interventricular que va a separar los dos ventrículos. Bien, ahora vamos a ver la configuración interna del corazón. Bien, ahora vamos a ver lo que son las generalidades de la configuración interna. Para introducirnos en el estudio de la configuración interna del corazón, es clave entender que cada cavidad presenta particularidades estructurales que se relacionan directamente con su función hemodinámica. Las aurículas, que actúan como cámaras de reservorio, tienen paredes delgadas y su superficie interna es lisa, lo cual favorece a un flujo laminar de sangre durante su llenado. Sin embargo, en las orejuelas auriculares observamos una superficie rugosa por la presencia de músculos pectíneos que se cree que ayudan en la contracción final auricular. En contraste, los ventrículos requieren mucho mayor potencia contráctil, por eso sus paredes son gruesas y su interior irregular, dominado por los pilares carnosos como tal, que son estructuras musculares clave para la función valvular como tal. Donde en la imagen podemos observar un corte longitudinal del corazón que permite distinguir claramente la diferencia y el espesor sobre la textura entre las aurículas y los ventrículos, en los que se traduce como en sus diferentes presiones tanto de trabajo. Bien, ahora vamos a ver lo que es la comparación aurículas y ventrículos. Aquí se esquematiza muy bien la diferencia entre las cavidades superiores e inferiores. Las aurículas presentan tanto lo que es unas paredes delgadas, una superficie interna mayormente lisa, una rugosidad localizada en las orejuelas por los músculos pectíneos, y asimismo vamos a poder ver lo que son los ventrículos. En cambio, van a llegar a tener paredes mucho más gruesas, una superficie interna irregular y asimismo la presencia de pilares carnosos de primer, segundo y tercer orden. Cabe mencionar que esta organización anatómica refleja las distintas demandas funcionales, donde las aurículas actúan principalmente como receptores pasivos de sangre, mientras que los ventrículos deben generar presiones elevadas para impulsar la sangre hacia los pulmones o la circulación sistémica. Así, de la misma forma, podemos ver en la imagen que nos permite visualizar cómo se distribuyen estos pilares y cómo cada uno ocupa un lugar específico en la pared ventricular.
Bien, ahora vamos a hablar de los pilares carnosos de primer, segundo y tercer orden. Cabe mencionar que los pilares carnosos son formaciones musculares endocárdicas que permitan la correcta función valvular en los ventrículos. Estas se dividen de tres tipos. Primer orden o músculos papilares son estructuras cónicas que se originan en la pared ventricular desde su vértice que se extienden las cuerdas tendinosas, las cuales se insertan en los bordes de las valvas auriculoventriculares tanto como la tricúspide y la mitral, los cuales impiden su prolapso durante la sístole. Ahora con el segundo orden o puentes musculares son fascículos musculares cuyas extremidades se fijan a la pared ventricular, mientras que su parte media permanece libre. Ahora con el tercer orden son simples engrosamientos musculares sin relación directa con las válvulas, aunque colaboran con la contracción donde en la ilustración podemos ver cómo se diferencian bien estos tres tipos por su morfología y ubicación, destacando el papel fundamental del primer orden de la continencia valvular. Bien, ahora vamos a hablar sobre la ausencia de músculos papilares en las aurículas. Como podemos observar, aquí tenemos a los pilares carnosos, tanto a los de primer orden, segundo orden y tercer orden, los cuales en este punto es fundamental mencionar que las aurículas no poseen músculos papilares, lo que tiene sentido fisiológico. A diferencia de los ventrículos, las aurículas no tienen válvulas internas que requieran un sistema de cuerdas tendinosas. Las válvulas que se relacionan con ellas son las auriculoventriculares, situadas en la salida de la sangre, donde la ilustración, como remarca, la localización exclusiva de estos músculos en los ventrículos, reafirmando su papel en el aparato valvular y subvalvular. Bien, ahora vamos a hablar de lo que son las paredes auriculares, donde la aurícula derecha presenta 6 paredes, una superior, inferior, interauricular, auriculoventricular, anterolateral y lateral, donde la superior va a ser la que recibe la vena cava superior, de la misma forma la inferior va a recibir la vena cava inferior, donde la interauricular contiene la fosa oval, y asimismo la auriculoventricular va a llegar a comunicar con el ventrículo derecho mediante la válvula tricúspide. Tanto la anterolateral y la lateral van a llegar a contener lo que son los músculos pectíneos. En cambio, la aurícula izquierda va a ser mucho más posterior, donde ella va a tener lo que son 5 paredes, una pared superior, otra inferior, otra interauricular, otra auriculoventricular y otra que va a ser anterolateral, las cuales cabe mencionar que la parte anterior va a llegar a comunicar lo que es con el ventrículo izquierdo mediante la válvula mitral. Bien, ahora vamos a mencionar los detalles de la aurícula derecha. En esta vista lateral de la aurícula derecha vemos con claridad cómo ingresan las venas cavas. La vena cava superior entra sin válvula. La vena cava inferior entra con la válvula de Eustaquio, el cual es un vestigio fetal que orienta el flujo hacia el foramen oval. La pared auriculoventricular contiene la válvula tricúspide, la interauricular es el tabique y la anterolateral alberga los músculos pectíneos. Ahora vamos a mencionar los orificios venosos y estructuras valvulares de la aurícula derecha. En esta diapositiva podemos observar con detalle los orificios por los cuales ingresa la sangre a la aurícula derecha. El orificio de la vena cava superior carece de válvula, ya que el retorno venoso por esta vía es directo y no requiere una regulación. En cambio, el orificio de la vena cava inferior posee la válvula de Eustaquio, un pliegue endocárdico que en la vida fetal dirigía el flujo hacia el foramen oval. El seno coronario, que recoge la sangre venosa del miocardio, tiene la válvula semicircular llamada válvula de Tevesio. También se menciona que el tendón de Todaro, que es una estructura fibrosa que se extiende desde la válvula de Eustaquio hasta el tabique interauricular, donde este tendón es uno de los límites anatómicos del triángulo de Koch, donde se encuentra el nódulo auriculoventricular, donde podemos mencionar en esta imagen la cual se resalta la disposición espacial entre estos orificios y permite comprender como tal cómo se distingue o se distribuye el flujo en reposo y durante la contracción auricular.
Bien, ahora vamos a ver la fosa oval y segmentos de la pared auricular. Aquí se detalla la fosa oval, estructura embriológica muy relevante. Durante la vida fetal, el foramen oval permite el paso de la sangre desde la aurícula derecha a la izquierda, evitando el circuito pulmonar. Después del nacimiento, al cerrarse, se forma la fosa oval, una depresión visible en la pared interauricular, donde su límite es el limbo de la fosa oval, también llamado anillo de Vieussens. En la parte auriculoventricular se encuentra la válvula tricúspide. En la imagen podemos también observar donde se muestra el tubérculo intervenoso, el cual va a ser el tubérculo intervenoso de Lower, que se sitúa entre los orificios de la vena cava superior y la vena cava inferior, y dirige el flujo hacia el orificio auriculoventricular. En este corte anatómico se distinguen los tres segmentos de la pared anterolateral, posterior o sinusal, medio o pectíneo y medial, donde esta orejuela derecha va a mostrar la diferenciación de estos segmentos y ayuda también a la localización precisa de los focos ectópicos o sitios de ablación en electrofisiología, los cuales también son importantes saber para esta ubicación como tal. Bien, ahora vamos a ver lo que son los segmentos de la aurícula derecha. La aurícula derecha se divide funcionalmente en tres segmentos. Uno, el segmento posterior sinusal, dos, el segmento medio pectíneo, tres, el segmento medial, y asimismo vamos a poder ver que en el segmento posterior sinusal vamos a llegar a ver lo que son van a desembocar las venas cavas, mientras que en el segmento medio pectíneo o pectíneo vamos a poder ver que está compuesto con los músculos pectíneos que aumentan la fuerza contráctil sin alterar significativamente el volumen de la cavidad. Mientras que en el segmento medial vamos a llegar a observar que contiene la orejuela derecha que actúa como un reservorio adicional. Y cabe mencionar que la cresta terminal de His va a llegar a ser la estructura que separa el segmento sinusal del pectíneo. Cabe mencionar que esta segmentación es muy útil, ya que se puede llegar a observar en estas zonas lo que es comúnmente un flúter auricular originado en esta región, tanto lo que es en la cresta terminal. Bien, ahora vamos a mencionar la aurícula izquierda. La aurícula izquierda es más posterior y su principal característica es recibir la sangre oxigenada proveniente de los pulmones mediante cuatro venas pulmonares, dos derechas y dos izquierdas. Estas venas, a diferencia de las cavas, no presentan válvulas. Presentan las siguientes paredes. Una anterior, donde se encuentra el orificio auriculoventricular izquierdo con la válvula mitral, otra que es superior e inferior, asimismo una posterior donde se desembocan las venas pulmonares, una interauricular que comparte con la aurícula derecha y asimismo lo que es la orejuela izquierda donde va a ser mucho más estrecha y alargada que la derecha como tal y tiene importancia ya que es sitio donde va a llegarse a darse lo que son, bueno, la formación de trombos pacientes con fibrilación auricular donde podemos ver en la imagen que se destaca a los orificios de las venas pulmonares y su simetría como tal. Bien, ahora vamos a ver lo que son la estructura general de los ventrículos, donde vamos a pasar a los ventrículos como tal, los cuales tienen una morfología y espesor claramente diferenciados. El ventrículo derecho como tal va a tener una forma piramidal y tres paredes, una anterior que va a ser la esternocostal, una inferior la diafragmática y una medial que va a ser la septal. El ventrículo izquierdo como tal va a ser mucho más cónico, lo que favorece una contracción centrada y potente donde sus tres partes son una lateral que va a ser izquierda, otra inferior, otra medial donde va a ser la septal y cada uno va a tener una base como tal que va a llegar al orificio de entrada y un vértice o ápex que apunta hacia abajo y adelante o a la izquierda como tal. Ahora vamos a tener la relación entre las paredes del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Aquí se compara la forma interna y la orientación de las paredes septales. En el ventrículo derecho, la pared septal es cóncava adaptándose a la forma piramidal del ventrículo. En el ventrículo izquierdo, la misma pared es convexa debido a al mayor desarrollo del miocardio como tal, del miocardio ventricular izquierdo donde va a ser necesario para vencer las altas resistencias del sistema arterial sistémico,
donde podemos incluso en esta parte visualizar cómo la arquitectura tridimensional se relaciona con la fisiología cardíaca, tanto en situaciones como un contexto de hipertrofias o remodelaciones patológicas. Bien, ahora vamos a poder ver los músculos papilares del ventrículo derecho. En el ventrículo derecho encontramos tres grupos de músculos papilares. Una anterior donde va a ser la pared anterior, otra posterior, generalmente dos fascículos en la pared inferior, mientras que en la septal va a estar ubicado en la pared septal, conocido como músculo de Lanzisi o pilar de Luschika. Cada músculo se relaciona con la valva de la válvula tricúspide y se conecta a ellas mediante cuerdas tendinosas. Cabe mencionar que estos músculos evitan el prolapso valvular durante la sístole y su contracción sincronizada es vital para el llenado, para el sellado eficiente de la válvula, donde podemos ver en la imagen su ubicación precisa y asimismo el contexto importante que puede llegar a brindar sobre roturas de las cuerdas tendinosas o una disfunción valvular secundaria. Bien, ahora vamos a ver lo que son las estructuras especiales del ventrículo derecho. Como tal, el ventrículo derecho representa dos estructuras musculares muy particulares: la trabécula septomarginal o banda moderadora como tal, que se conecta en el músculo papilar anterior con el tabique, que esta va a llegar a contener fibras de conducción del His, facilitando la activación del músculo papilar anterior, mientras que la cresta supraventricular, también llamada espolón de Wolff, va a llegar a separar el tracto de entrada de la salida y es una referencia importante en la colocación de válvulas o catéteres como tal. Vamos a llegar a ver que estas estructuras no solo delimitan compartimientos, sino también como tal, también tienen relevancia electrofisiológica, donde la podemos observar en la imagen. Vamos a ver cómo se enfatiza cómo estas estructuras permiten una contracción secuencial organizada como tal, asegurando una eyección eficaz hacia el tronco pulmonar. Bien, vamos a poder ver en este caso los orificios del ventrículo derecho. El orificio de entrada del ventrículo derecho está constituido por la válvula tricúspide, que se abre durante la diástole ventricular, donde el orificio de salida es el cono arterioso o infundíbulo, que se continúa con la válvula pulmonar, donde la región de salida también se denomina como arterial de Lubchinca o región de Kretschy, los cuales estas regiones están delimitadas por la pared septal y la anterior y permiten el flujo unidireccional hacia la arteria pulmonar. Cabe mencionar que en esta imagen vamos a poder ver cómo se resalta la angulación de los tractos, ya que prácticamente estos nos ayudan cuando existe ya sea un defecto en el septo de salida, como por ejemplo disfunciones valvulares o, como se ha mencionado, un defecto en el septo de salida. Ahora vamos a ver lo que son los músculos papilares del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo tiene solo dos músculos papilares, una anterior y otra posterior. En la parte anterior vamos a poder ver que es en la pared lateral, mientras que en la posterior vamos a ver que es en la pared inferior, donde el tabique no posee un músculo papilar como tal, lo cual es la diferencia importante con el ventrículo derecho, donde este patrón simplificado refleja una arquitectura mucho más eficiente, con menos estructuras pero más robustas, ya que se deben soportar presiones mucho más mayores, donde podemos ver en la imagen que nos permite ver el orden y disposición simétrica de estos músculos, que son importantes para la función de la válvula mitral. Bien, ahora vamos con los orificios del ventrículo izquierdo. El orificio de entrada del ventrículo izquierdo está conformado por la válvula mitral bicúspide, que permite el ingreso de sangre de la aurícula izquierda. El orificio de salida se continúa con la válvula aórtica, que se abre en la sístole para evitar sangre al sistema arterial, donde el ventrículo izquierdo debe ser altamente eficiente y anatómicamente compacto para manejar una presión sistólica promedio de 120 milímetros de mercurio, donde cabe mencionar que el diseño cónico del ventrículo izquierdo es mucho más orientado, o prácticamente lo hace mucho más, su orientación más axial entre la válvula mitral y la aórtica, permite un flujo directo y más rápido para que sea mucho más eficiente tanto para la aorta como tal. Aquí podemos ver lo que es una comparación final de lo que vendría a ser
tanto del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Tanto para llegar a concluir esto, vamos a llegar a repasar lo que son las diferencias mucho más relevantes, tanto del ventrículo izquierdo y ventrículo derecho. El ventrículo izquierdo tiene una forma cónica, donde son las paredes gruesas y posee dos músculos papilares y una pared septal convexa, mientras que el ventrículo derecho va a ser piramidal, de paredes mucho más delgadas, con tres músculos papilares y una pared septal cóncava. Estas diferencias morfológicas reflejan sus funciones específicas, donde el ventrículo derecho bombea a baja presión hacia los pulmones, mientras que el ventrículo izquierdo debe impulsar sangre a todo el cuerpo a alta presión, donde podemos observar en este caso, la imagen como tal prácticamente resume la forma visual, donde se puede observar las estructuras de ambas cavidades y su fisiología como tal de lo que ya se ha mencionado. Continuando con la irrigación del corazón, vamos a empezar a hablar sobre las arterias del corazón. Estas se van a clasificar dos, una arteria coronaria derecha e izquierda. Estas son las primeras ramas de la aorta ascendente y van a pasar por lo que es los surcos coronarios, que ya se han mencionado anteriormente. Las arterias coronarias nacen a la altura del borde libre de las valvas de Valsalva o valvas semilunares. Estas nacen de las valvas semilunares derecha e izquierda, en lo que es el inicio de la aorta ascendente. Entonces podemos ver en la imagen dónde están naciendo. Se irrigan durante la diástole en el ciclo cardíaco, no como tal en la sístole. La arteria coronaria derecha se va a encontrar en la parte como tal derecha del surco coronario y va a terminar como en una arteria interventricular posterior. La arteria coronaria izquierda va también irse por el surco coronario izquierdo y termina dando dos ramas terminales, la arteria circunfleja y la arteria interventricular anterior. El surco interventricular anterior está delimitado por la arteria interventricular anterior y el surco interventricular posterior por la interventricular posterior igual arteria. El surco coronario izquierdo por la coronaria izquierda y la circunfleja, y el surco coronario derecho por la coronaria derecha. ¿Por qué el nombre de coronarias? Porque el corazón se asemeja en forma de una corona. Entonces ese es el nombre respectivo. La arteria coronaria derecha va a dar sus ramas auriculares para la aurícula derecha y el ventrículo derecho. Y estas están acompañadas por la vena cardíaca menor en el lado derecho. En el lado izquierdo está la vena cardíaca magna. La arteria interventricular posterior da ramas ventriculares y de ramas septales. Estas son muy importantes para la irrigación de la inervación del sistema de marcapasos. La arteria circunfleja da ramas auriculares y da ramas ventriculares, acompañadas por la vena cardíaca magna, que es parte del seno coronario. Podemos ver en el surco coronario izquierdo que está el seno coronario. Aproximadamente es una de las más grandes de lo que es las coronarias o de las que pasa por los surcos coronarios. La arteria interventricular anterior va a dar ramas ventriculares para el ventrículo derecho e izquierdo y ramas septales, 2/3 partes. Es la que más irrigación da a la parte septal. Ahora, sobre el drenaje venoso, tenemos que hablar de las venas del corazón. Estas van a recorrer las mismas partes de lo que es las arterias o de los surcos que ya hemos mencionado. Empieza con un seno coronario, en donde va a dar una vena cardíaca magna y una vena cardíaca menor. Estas pasan por todo el surco coronario, izquierdo y derecho. Y van a también dar ramas, una vena interventricular posterior, una vena marginal izquierda y una vena interventricular anterior. Ahora, sobre la vena interventricular anterior, que se encuentra en el surco interventricular,
va a cruzar o se va a dar más o menos con la vena cardíaca magna. Esta vena cardíaca magna es continuación de lo que es el seno venoso y va a dar a su lado o va a dar una vena marginal izquierda que se encuentra en esta parte del surco coronario. El seno coronario, que se encuentra a la izquierda del surco coronario en la cara inferior del corazón. Esta más o menos mide aproximadamente 3 centímetros. Las afluentes del seno coronario tienen una vena oblicua de la aurícula izquierda o una vena de Marshall también denominada. También tenemos a la vena cardíaca media, a la vena cardíaca menor y a la vena del ventrículo izquierdo. También tenemos a la vena cardíaca menor, que esta, si se puede observar, es más, un drenaje más que todo de la aurícula derecha. Estas venas cardíacas o mínimas de Tevesio se originan en las paredes cardíacas y no aparecen en la superficie del corazón. Ahora, el triángulo de Mouchet es la relación anatómica de la arteria circunfleja, la arteria interventricular anterior, la vena interventricular anterior o vena cardíaca magna. Si podemos ver en la imagen, se va observando lo que es el triángulo de Mouchet, que es en la cara anteroseptal o anterior del corazón. La inervación. El corazón va a estar inervado por cadenas, una cadena simpática y parasimpática, que tienen ramas del nervio cardíaco cervical superior, medio, inferior. Al lado, en contrario con el parasimpático, que tiene un nervio cardíaco torácico de T1 a T5. Estos van a formar plexos. Como podemos ver, hay cadenas ganglionares que tenemos del sistema simpático y parasimpático. Y podemos ver los nervios cardíacos cervicales superiores, medios e inferiores en la parte simpática. En la parte parasimpática tenemos al nervio laringio recurrente, que me va a dar un nervio cardíaco cervical inferior. Ahora, sobre los plexos cardíacos, tenemos un plexo preaórtico, retroaórtico y subaórtico, o medial del ligamento arterioso. Antiguamente en los libros de Testit se menciona estos plexos. En los libros actuales de anatomía se menciona otra clasificación que son los plexos superficiales y profundos. El plexo preaórtico es un plexo superficial. Los plexos retroaórtico y subaórtico son plexos profundos. Y estos me dan la inervación simpática y parasimpática del corazón. Hablemos sobre el sistema cardioconector del corazón o el sistema de marcapasos del corazón. Este sistema cardioconector es el encargado de la conducción eléctrica del corazón y tiene ciertas características o características anatómicas que presenta. Vamos a iniciar con lo que es el nodo sinoauricular, que se encuentra en la confluencia de la vena cava superior o en el techo de la vena cava superior. Un epónimo que tiene este nodo es el nodo de Katie-Flack, que da sus ramas o haces internodales. Tenemos tres, el anterior, medio y posterior. Tenemos unas de Bachmann, unas de Weckenbach y unas de Torel, que llegan todos juntos al nodo auriculoventricular para dar también un retraso en el impulso nervioso. Este nodo auriculoventricular también tiene su epónimo, denominado nodo de Ashkov-Tawar. Luego nace en la porción membranosa del corazón lo que es el tronco de las de His. Este se va a dividir en dos ramas, en lo que es el tabique interventricular, una rama derecha, una rama izquierda y termina con sus fibras de Purkinje. Para empezar con lo que es la cresta terminal de His, es donde embriológicamente también nace el nodo sinoauricular, que tiene una forma fusiforme, alargada. Esta se encuentra en la aurícula derecha.
En este nodo auriculoventricular tenemos ya el nodo Ashotawara, que está en una zona o en el piso de la aurícula derecha, en una zona triangular denominada el triángulo de Koch, cuyos límites tienen en la parte de atrás al orificio del seno coronario o la válvula de Tevesio, medialmente al tendón de Todaro, y en la parte de abajo, hacia la izquierda, la valva septal o la valva tricuspidia. Tenemos un mnemotécnico: te adoro, te escupo y te beso. Todaro, tricúspide y Tevesio. También tenemos a lo que es esta parte del triángulo de Koch, en una imagen de lo que es Néter, el tendón de Todaro, que podemos observar que está por debajo de lo que es el foramen oval, embriológicamente, la válvula tricúspide y la válvula de Tevesio. El haz de His o el tronco de His, que está en un fascículo auriculoventricular, tiene una ubicación hacia la derecha del tabique auriculoventricular. Tenemos una porción membranosa y una porción muscular. Está casi hacia la derecha de la porción membranosa. Y esta va a dar sus dos ramas. Una rama derecha de las de His, que está ubicada en el subendocardio, en la cara derecha del tabique interventricular, y pasa por la trabécula septomarginal. En contraste con lo que es la rama izquierda de las de His, que esta pasa atravesando el tabique interventricular y se va a dividir en dos ramas destinadas a los músculos papilares anteriores y posteriores, o los músculos papilares de segundo y tercer orden. Este es el esquema por donde pasan las ramas de His derecha e izquierda, una que pasa por el septo marginal y otra que atraviesa el tabique interventricular. Tenemos a las fibras de Purkinje o ramas subendocárdicas, que representan la dispersión de las fibras de las ramas de las de His y se distribuyen en las paredes ventriculares. Algunas de estas fibras van a inervar a lo que es las falsas cuerdas del corazón o las cuerdas tendinosas. Para su irrigación de este sistema de conducción, tenemos que el nodo sinoauricular recibe ramas auriculares de la coronaria derecha y de la izquierda. La auriculoventricular y el haz de His reciben ramas septales, lo que ya mencionábamos anteriormente. Otro epónimo que tiene la arteria del nodo sinoauricular es la arteria de Graudel. Con esto se concluye sobre la explicación anatómica del corazón.